Capítulo 4. Cómo el ángel de Dios propuso una cuestión a Fray Elías, guardián de un lugar en el valle de Spoleto, y por qué Fray Elías le respondió con soberbia, se marchó al camino de Santiago, donde encontró a Fray Bernardo y le contó esta historia. Al principio y fundación de la orden, cuando eran pocos frailes y todavía no habían tomado los lugares, San Francisco fue por devoción a Santiago de Galicia y llevó consigo algunos frailes, uno de los cuales era Fray Bernardo. Y yendo así juntos por el camino, encontró en unas tierras a un pobre enfermo, y compadeciéndose de él, dijo a Fray Bernardo: «Hijo mío, quiero que te quedes aquí a servir a este enfermo». Y Fray Bernardo, arrodillándose humildemente e inclinando la cabeza, recibió la obediencia del padre y se quedó en aquel lugar, y San Francisco siguió con los otros compañeros a Santiago. Llegados allí y pasando la noche en oración en la iglesia de Santiago, le fue revelado por Dios a San Francisco que debía fundar muchos lugares en el mundo, porque su orden se debía ampliar y crecer con gran multitud de hermanos. Y tras esta revelación comenzó San Francisco a fundar lugares en aquellas tierras, y volviendo San Francisco por el camino de antes, encontró a Fray Bernardo y al enfermo con quien lo había dejado, ya perfectamente curado, por lo que San Francisco concedió a Fray Bernardo el año siguiente que fuese a Santiago. Así San Francisco regresó al valle de Spoleto y vivía en un lugar desierto con Fray Maceo y Fray Elías y algunos otros, todos los cuales se guardaban mucho de estorbarle o distraerle de la oración por el gran respeto que le tenían y porque sabían que Dios le revelaba grandes cosas en sus oraciones. Llegó un día en el que, estando San Francisco en oración en el bosque, llegó a la puerta del lugar un hermoso joven con atuendo de viaje, y llamó con tanta prisa, tan fuerte y por tan largo espacio, que los frailes se maravillaron mucho de tan desusada manera de llamar. Acudió Fray Maceo a abrir la puerta y dijo al joven: «¿De dónde vienes, hijo? Que no parece que hayas estado aquí nunca por la manera tan desusada de llamar». Respondió el joven: «¿Y cómo se debe llamar?». Contestó Fray Maceo: «Da 3 golpes pausadamente uno tras otro, y luego espera a que el hermano haya dicho el Padre Nuestro y venga, y si en este intervalo no viene, llama otra vez». «Tengo mucha prisa», repuso el joven, «y por eso llamo así de fuerte, pues tengo que hacer un largo viaje y he venido para hablar con el hermano Francisco, pero está ahora en el bosque en contemplación y no quiero estorbarle. Vete y envíame a Fray Elías, que quiero hacerle una consulta, pues tengo entendido que es muy sabio». Fue Fray Maceo a decir a Fray Elías que aquel joven le esperaba, pero Fray Elías se enfadó y no quiso ir, por lo que Fray Maceo no sabía qué hacer ni qué responder al joven, pues si decía que Fray Elías no podía venir, mentía, y si decía que había molestado y no quería ir, temía dar mal ejemplo. Como Fray Maceo tardaba en volver, el joven llamó otra vez de la misma manera que antes. Poco después llegó a la puerta Fray Maceo y le dijo: «¿No has observado mi doctrina sobre cómo llamar?». Respondió el joven: «Fray Elías no quiere venir, pero vete y dile al hermano Francisco que he venido para hablar con él, pero como no quiero impedirle la oración, dile que mande a Fray Elías». Y entonces Fray Maceo fue donde estaba San Francisco, que rezaba en el bosque con el rostro levantado al cielo, y le refirió toda la embajada del joven y la respuesta de Fray Elías. Y aquel joven era el ángel de Dios en forma humana. Entonces San Francisco, sin moverse del sitio ni bajar la cara, dijo a Fray Maceo: «Ve a decirle a Fray Elías que por obediencia vaya enseguida a ver a ese joven».
Oyendo Fray Elías el mandato de San Francisco, fue a la puerta muy alterado y con mucho ímpetu y ruido la abrió y dijo al joven: «¿Qué quieres?». Respondió el joven: «Ten cuidado, hermano, de no estar alterado, como parece, pues la ira ofusca el entendimiento y no deja discernir la verdad». Dijo Fray Elías: «Dime qué quieres de mí». Respondió el joven: «Te pregunto si a los que observan el Santo Evangelio le es lícito comer de todo lo que les pones delante, según dijo Cristo a sus discípulos. Y te pregunto también si es lícito que algún hombre disponga algo en contra de la libertad evangélica». A ello contestó Fray Elías con soberbia: «Esto yo me lo sé muy bien, pero no quiero responderte. Métete en tus asuntos». Dijo el joven: «Yo sabría responder mejor que tú a esta pregunta». Entonces Fray Elías, molesto, cerró la puerta con rabia y se marchó de allí. Después comenzó a pensar en aquella cuestión y a dudar en su interior, y no la sabía resolver, ya que como era vicario de la orden y había ordenado y regulado, fuera de lo dispuesto en el Evangelio y en la regla de San Francisco, que ningún fraile de la orden comiese carne, tal cuestión era expresamente contra él. Como no encontraba la solución por sí mismo, y reflexionando sobre la modestia del joven, y que había dicho que sabría responder a la cuestión mejor que él, volvió a la puerta y la abrió para preguntar al joven acerca de la cuestión. Mas ya había desaparecido, pues la soberbia de Fray Elías no merecía hablar con el ángel. Después de esto volvió del bosque Francisco, al cual le había sido revelado todo esto por Dios, y reprendió a Fray Elías con dureza y en voz alta, diciéndole: «Haces mal, soberbio Fray Elías, expulsando de nosotros a los santos ángeles que vienen a enseñarnos. Mucho me temo que tu soberbia te haga acabar fuera de la orden». Y sucedió así, como lo predijo San Francisco, pues murió fuera de la orden. El mismo día y hora en que el ángel se marchó, éste se apareció de aquella misma forma a Fray Bernardo, que volvía de Santiago, y estaba a la orilla de un gran río, y le saludó en su lengua, diciéndole: «Dios te dé la paz, buen hermano». Asombrándose mucho Fray Bernardo de la belleza del joven, y al oír el habla de su patria y el saludo de paz, y con semblante alegre le preguntó: «¿De dónde vienes, buen joven?». Respondió el ángel: «Vengo del lugar donde vive Francisco. Fui a hablar con él y no pude, pues estaba en el bosque contemplando las cosas divinas y no quise estorbarle. En aquel lugar viven Fray Maceo, Fray Gil y Fray Elías, y Fray Maceo me ha enseñado a llamar a la puerta a la manera de los hermanos, pero Fray Elías no ha querido responderme a una cuestión que le propuse, y aunque después se ha arrepentido y ha querido verme y oírme, no ha podido». Después dijo el ángel a Fray Bernardo: «¿Por qué no pasas al otro lado?». Respondió Fray Bernardo: «Tengo miedo, pues veo la profundidad del agua». Dijo el ángel: «Pasaremos juntos, no temas». Y tomándole de la mano, en un abrir y cerrar de ojos, le puso al otro lado del río. Entonces Fray Bernardo supo que era el ángel de Dios, y con gran respeto y alegría exclamó: «Oh ángel bendito de Dios, dime cuál es tu nombre». Respondió el ángel: «¿Por qué me preguntas mi nombre, que es maravilloso?». Y dicho esto, desapareció el ángel, dejando a Fray Bernardo muy consolado, tanto que hizo todo el viaje con mucha alegría. Se fijó en el día y la hora en que el ángel se le había aparecido, y cuando llegó al lugar donde estaba San Francisco con los compañeros, le refirió todo, punto por punto, y supieron con certeza que aquel mismo ángel en aquel día y aquella hora se les había aparecido a ellos y a él, y dieron gracias a Dios en alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén.